Un hermoso y lindo martes. Bueno, estamos aquí todavía para llevar a cabo esta hermosa profecía. Y ahora vamos a entrar en esas instrucciones que el ángel le da todavía a Daniel. Y para eso, pues, como ustedes han visto esta semana, nuestro presidente y querido pastor Hugo Gambetta está aquí con nosotros para llevarnos todavía en explicación en esta hermosa profecía. Pastor, bienvenido. Amén. Bien, pues estamos viendo esta profecía, la más larga de toda la Biblia, y la vamos a ir desglosando. Ya vimos en general el día de ayer los eventos que señala esta profecía, muy importante. La primera parte de los 2300 años tenía que ver con la nación judía, 490 años determinados o cortados sobre el pueblo de Dios, los judíos. Y luego el resto, pues, nos lleva hasta la purificación del santuario, es decir, el comienzo del juicio en el cielo. Pero pues antes de ir a estudiar, ¿qué les parece si le pedimos al Señor que Él nos guíe en el estudio de su palabra? Pastor, ¿quiere orar? Oremos. Amante y amoroso Señor, gracias, Señor, por la aclaración que a través de tu palabra has hecho, Señor, a este remanente tuyo. Gracias, Padre, porque ahora, Señor, hemos comprendido, Señor, lo que en verdad esta profecía tan larga indicaba, Señor, para el pueblo judío, y que por tu gracia a hoy, Señor, nosotros también hemos recibido, Padre, ese merecimiento de estar, Padre, y conocer a tu Hijo Cristo Jesús. Quédate, Señor, con nosotros para leer y entender, Señor, lo que ahora el ángel va a darle a este profeta tuyo, a Daniel. Rogamos, Padre, tu bendición y te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a Daniel, el capítulo 9. Cuando el ángel Gabriel vino y le explicó toda la profecía de los animales del santuario, y es muy interesante porque en Daniel capítulo 8 Dios escoge revelarle a Daniel la historia a través de símbolos que son animales limpios y animales que se usan en el santuario. En el capítulo 7 aparece la gran profecía de las 4 bestias. Daniel 7. La primera era un león, la segunda un oso, la tercera un leopardo y la cuarta una bestia espantosa y terrible. Y luego el cuerno pequeño. Y luego el juicio, como ya estudiamos al principio de esta semana. Pero en el capítulo 8 se repite la misma historia, solo que Dios escoge usar símbolos de animales limpios, no como los otros que eran bestias, como león, leopardo, oso, etc., sino escoge animales y animales que se usan en relación a los sacrificios del santuario. Pero no solamente eso, sino específicamente 2 animales, el carnero y el macho cabrío, que son 2 animales que se usaban el día de expiación para el servicio del santuario. De esta manera Dios quiso enfocar al profeta y a su pueblo y a nosotros también a lo que es el tema del santuario, porque la profecía tiene que ver con la purificación del santuario. Por eso los animales que se usan en los sacrificios, porque la profecía tiene que ver con el sacrificio de Cristo, representado por esos animales que se ofrecían en el santuario terrenal. Pero aún más, la profecía tenía que ver con la obra de Cristo en el santuario celestial. No solamente el santuario terrenal, pero también
la obra en el santuario celestial y la purificación del santuario. De allí que es tan importante que entendamos esta profecía. Pues sin más, vamos a ir a ver el diagrama que comenzamos a ver el día de ayer. El diagrama de las 70 semanas y los 1260 años. Aquí podemos ver, y ya lo vimos ayer, que la palabra 70 semanas están determinadas. La palabra determinada es shatak o hatak y quiere decir cortadas, cortadas de los 2300 años. Ambos periodos comienzan en el mismo momento. Y el profeta Daniel recibe del ángel la instrucción de cuándo comenzar a contar estos 2300 años, que son también el comienzo de los 490 años determinados para el pueblo judío. Y le dice el ángel a Daniel, capítulo 9 y versículo 25. Pastor. Ok, nos dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, aquí este versículo 25 nos da información sobre 3 cosas. Primero, desde cuándo se comienza a contar. Y ahí lo dice clarito. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Ok? Así que en primer lugar nos muestra el inicio de la profecía. De las 70 semanas o 490 años y de los 2300 años. En segundo lugar, nos dice que ese periodo de 70 semanas iba a estar dividido primero en 7 semanas y luego en 62. Y si sumamos 7 y 62 son 69. Obviamente falta una más para las 70. Pero este versículo tiene que ver con las 7 semanas y las 62 semanas. Y veamos qué es lo que dice. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. La palabra Mesías en el idioma hebreo que le habló el ángel a Daniel y que Daniel escribió en el idioma hebreo es Meshiach. Y Meshiach en hebreo viene de Mashach, que quiere decir ungir. La palabra Mesías, que hoy en día nosotros se la aplicamos libremente al Señor Jesús como el Mesías, realmente lo que significa es el ungido. El ungido, y también se le llama príncipe. Y este periodo de 7 y 62 nos lleva desde la orden para edificar a Jerusalén hasta el ungimiento del príncipe de Israel que vendría, el Mesías príncipe. ¿Y por qué el ungimiento? Porque dice hasta Mesías, hasta que venga el ungido. Y entonces divide ese periodo en 2 partes. Primero 7 semanas y luego 62. Pero el total, que son 69 semanas, nos lleva hasta el ungimiento del Mesías. Y las otras 2, una tiene que ver con edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y la otra, como ya vimos, el ungimiento del Mesías. Si volvemos ahora al diagrama, nos damos cuenta de que la salida de la orden o el decreto para restaurar y edificar Jerusalén, lo pueden ver ustedes allí a mano izquierda del diagrama, debajo de donde dice 7 semanas, hay una flechita roja, y el comienzo de esas 7 semanas
de años, que son 49 años, es en el año 457 antes de Cristo. Y si a eso le sumamos los 49 años, recuerden que estamos antes de Cristo, en lugar de sumar se van restando, 457 menos 49 son 408. Es decir, pasaron 49 años desde que se dio el decreto hasta que se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, el muro y la plaza. Y luego menciona a Daniel en tiempos angustiosos. Entonces, podemos dejar ahora el diagrama y en el momento regresamos. Y les explico. La orden para restaurar y edificar Jerusalén fue dada por el rey persa Artajerjes. Y esta orden es la tercera orden o decreto en relación con el pueblo judío. La primera la dio el rey Ciro. Y en ese primer decreto se autorizaba al pueblo judío a regresar a su tierra después de 70 años de estar en el cautiverio. El segundo decreto tuvo que ver con la reconstrucción del templo, porque para los judíos era muy importante el templo de Jehová, que estaba en ruinas. Y aún antes de reedificar la ciudad querían tener el templo para poder restaurar los sacrificios para el perdón por los pecados. Y ese segundo decreto lo dio el rey Darío I, también rey de los medos y persas. Y finalmente el tercer decreto lo da el rey Artajerjes, rey de los persas, en el año 457 a.C. Y en este decreto se autoriza a Nehemías, a que vaya, se le da todo el material y el dinero necesario para comenzar la reconstrucción de el muro de Jerusalén y también de la plaza y de la ciudad. No podemos tomar el decreto de Ciro porque solo autoriza el regreso y no hay orden para restaurar Jerusalén. Para el comienzo de la profecía no podemos usar el decreto de Darío, porque Darío solo autorizó la reconstrucción del templo, no de la ciudad. Recién el decreto de Artajerjes es el que autoriza la reconstrucción de la ciudad. Y ese decreto está registrado en el capítulo 7 de Esdras. Esdras, que era sacerdote, estaba en Persia y él se presenta ante el rey Artajerjes y le pide que le ayude para poder restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Y en el capítulo 7 de Esdras nos da la fecha exacta cuando se dio este decreto. Dice en el versículo Esdras capítulo 7 y versículo 7. Con Esdras subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Aquí está la fecha, el 7º año del reinado del rey Artajerjes. Y un poquito más adelante está el decreto
o la orden. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y el versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y ahora comienza la copia de la carta o la orden que dio Artajerjes. Dice el versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, Shalom, paz. Versículo 13, por mí es dada la orden, y ahí está la palabra que le había dicho el ángel a Daniel, desde la salida de la orden. Pero aquí está la orden. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque del parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar plata y oro. Ya estamos ahora en el versículo 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y sigue diciendo allí, de todo lo que le da y el dinero suficiente para reconstruir. Y entonces sigue explicando en todo el resto de los versículos cómo el rey dio esta orden y Esdras pudo ir y llevar el dinero para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Desde allí se comienza a contar. Ahora es interesante porque el ángel le dijo a Daniel que el muro y la plaza de la ciudad se iban a reconstruir en tiempos tormentosos, en tiempos peligrosos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Trataron de comenzar a construir el muro para proteger el templo que ya se había levantado y se había terminado de construir en el 515, y ahora pues casi 50 años más tarde se comienza la reconstrucción de la ciudad. Pero hubo enemigos que se opusieron. Y dice el libro de Nehemías que con una mano iban construyendo y con la otra tenían la espada para defenderse de sus enemigos. Por eso les tomó 49 años la reconstrucción. Volvamos ahora por un momentito a el diagrama, la imagen que tenemos para ver el próximo evento en la secuencia que le dio el ángel a Daniel. Fíjense, 7 semanas se reconstruirá la ciudad en tiempos peligrosos y exactamente les tomó 49 años reconstruir el muro de la ciudad. Todo eso está explicado en el libro de Esdras y de Nehemías. Y luego lo próximo es 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Veamos entonces, si contamos desde el año 408 y le sumamos 62 semanas de años, que son 434 años, nos va a llevar hasta el año 27 después de Cristo. ¿Y qué sucedió en ese año? Pues iba a venir el Mesías príncipe, iba a ser ungido el Mesías. Podemos leer nosotros en
el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver en el capítulo 10 cuándo fue ungido el Señor Jesús. Dice Hechos capítulo 10 y versículo 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Este es Juan el Bautista. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a través del bautismo que predicó Juan con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. El ungimiento de Jesús fue en el momento de su bautismo, y podemos leer cómo esto sucedió. Por ejemplo, los 3 evangelios cuentan este ungimiento con el Espíritu Santo de parte de Dios. Y vamos al evangelio de Lucas en el capítulo 3. Lucas capítulo 3 nos dice en el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y dice el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, si notan, cuando Jesús sube del agua, desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, visible, como forma de paloma, y se escucha la voz del cielo que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, ¿en qué fecha fue esto? En el mismo capítulo 3, al comenzar el capítulo, se nos da la fecha. Dice el versículo 1: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Cuando estos 4 tetrarcas estaban simultáneamente gobernando en esa zona, el emperador romano se llamaba Tiberio César, y fue en el año 15º de su reinado. ¿Y qué pasó en esa época? Dice en el versículo 2: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue, versículo 3, por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Y aconteció, versículo 21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Unos días después, Jesús mismo declara en su primera actuación pública después de su bautismo en la sinagoga de Nazaret, dice en Lucas 4:16, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y dice el versículo 16, y vino a Nazaret, donde se había criado. Es Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está la palabra clave. Meshach, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos del diablo. Dice en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que el cumplimiento del ungimiento del Mesías, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, cumplió la profecía. ¿Ok? Volvamos entonces al diagrama. Eran 7 semanas para reconstruir el muro y la plaza de la ciudad de Jerusalén. Y allí lo vemos donde está la construcción del muro. En el año 408 se termina de reconstruir el muro de la ciudad, 49 años después del decreto. Y luego 434 años más adelante, es decir, 62 semanas, que nos lleva al año 27 después de Cristo, que corresponde al año 15 del reinado de Tiberio César. Jesús es ungido con el Espíritu Santo al ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Bueno, esto le explicó el ángel a Daniel. Pero fíjense que van 7 y 62, son 69 semanas. Queda una semana más para cumplir las 70. ¿Y qué iba a suceder en esa semana que quedaba? Si volvemos a Daniel capítulo 9, dice el versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En esa otra semana que quedaba se iba a confirmar el pacto de salvación a través de Jesucristo. Y ese pacto es el pacto que Jesús dijo, tomando la copa, justo antes de dar el sacrificio por nosotros, dijo: esta copa es mi sangre del nuevo pacto derramada por vosotros. Y ahí dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, la mitad de la semana, si las semanas son 7 años, la mitad son 3 años y medio. Y exactamente al final de los 3 años y medio después del bautismo de Cristo, Él muere haciendo cesar las ofrendas de animalitos. El sacrificio por el pecado y la ofrenda iba a cesar, porque el verdadero Cordero de Dios iba a dar su vida en expiación por el pecado. Y realmente la profecía decía allí mismo en el versículo 26, el anterior que no leímos, dice: y después de las 62 semanas, después, a la mitad de la otra semana que seguía, ¿verdad? Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Por así, sí. Claramente, ¿verdad? Sí. Se le iba a quitar la vida al Mesías. Para mí esto es muy importante porque nos enseña que el verdadero Mesías señalado por la profecía de Daniel iba a morir después de las 62 semanas, en la última semana de las 70, determinada sobre el pueblo de Israel y sobre la nación. Ahora, la muerte de Cristo iba a lograr todo esto que dice en el versículo 24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Con la muerte de Cristo se pone fin al pecado, se expía la iniquidad, se trae la justicia perdurable, la que nos da salvación. Pero también se sella la visión, porque a través del cumplimiento de esto exacto nos muestra que toda la visión se iba a cumplir al pie de la letra. La profecía queda sellada de esta manera y por supuesto, como ya vimos, se unge al santo de los santos. Todo esto se cumplió dentro de la profecía de las 70 semanas. Y si volvemos al diagrama, al final de esa última semana, si ustedes ven, a la mitad de la semana está la muerte de Cristo en la cruz. Al principio de la última semana está el ungimiento de Cristo en el bautismo. A la mitad de la semana, es decir, media semana y media semana, 3 años y medio, en el año 31, en el mes de Nisan, el 14 de Nisan, Cristo muere como cordero expiatorio. Y 3 años y medio más tarde, en el año 34, se acaba el tiempo determinado sobre la nación judía, porque ellos rechazaron al Mesías que les fue enviado. Y así, cuando el Sanedrín rechaza el hecho de que Jesús ha resucitado y Esteban es apedreado, allí está el martirio de Esteban, porque Esteban testificó de que ese Jesús había sido ungido en el bautismo, había muerto por los pecados y había resucitado. Y cuando ellos escucharon eso, dijeron, basta, quitémosles la vida. Y así determinaron que era necesario quitarle la vida y lo apedrearon, el primer mártir cristiano, y con eso sellaron su destino rechazando al Mesías. Todavía después de la muerte de Cristo, Dios les dio a los judíos 3 años y medio más para arrepentirse y para aceptar a Cristo. Pero como nación lo rechazaron. Solamente como individuos, muchos de ellos aceptaron al Señor Jesús el día de Pentecostés. Pero la mayoría de la nación lo rechazó. Bueno, eso nos deja desde el año 34 después de Cristo, si a los 2300 días les quitamos los 490 que ya eran para la nación judía, nos queda 2300 menos 490 son 1810. Entonces, si al año 34, cuando se acaban las 70 semanas, le sumamos 1810, nos da hasta el año 1844, cuando el santuario iba a ser purificado. Y esta es la profecía que vamos a ver el día de mañana. ¿Cómo se cumple esto en el año 1844? Queridos amigos y hermanos, esto es sumamente impresionante lo que hemos visto el día de hoy. Cómo la profecía nos daba la fecha exacta en que Cristo sería bautizado, la fecha exacta en que Él moriría por nuestros pecados y la fecha exacta que se acabaría el tiempo de los judíos como pueblo escogido. Y en ese mismo año que Esteban fue martirizado, los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén y el evangelio se regó a los gentiles, como Jesús había dicho, primeramente en Samaria, primeramente en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y así el Evangelio pasó a los gentiles y se abrió la puerta de salvación para todo aquel que crea en Cristo. Y esa puerta de salvación que se abrió en el año 34 para el mundo entero todavía está abierta. Y tú y yo tenemos la oportunidad de aceptar a Jesús como nuestro Mesías, como el que pagó la deuda de nuestros pecados, y recibirlo como nuestro Salvador, para así poder recibir la promesa de vida eterna. Amén. No dudes en hacer esta decisión. Amén. Gracias.